¿Es posible ser el hombre más rico de tu tiempo y al mismo tiempo el filósofo más ferviente de la austeridad? ¿Se puede predicar la virtud mientras se sirve a uno de los tiranos más sanguinarios de la historia? Esta es la paradoja de Lucio Anneo Séneca, una figura que, 2000 años después, sigue incomodando a quienes buscan respuestas simples. Séneca no fue un monje en una cueva, ni un académico en una torre de marfil. Fue un hombre de Estado, un dramaturgo, un magnate y, finalmente, un mártir de su propia filosofía. Esta es la historia del millonario que pasó su vida preparándose para la pobreza y que, cuando llegó el momento final, demostró que el último suspiro es la única posesión que nadie puede arrebatarnos. Para entender a Séneca, primero debemos visualizar la Roma en la que vivió. Era una ciudad de contrastes brutales, donde el mármol más exquisito ocultaba la corrupción más profunda. Séneca, nacida en la actual Córdoba, España, llegó a la capital del imperio con una mente brillante y una salud frágil. Sus primeros años estuvieron marcados por el estudio del estoicismo, una filosofía que nos enseña que la felicidad no depende de los eventos externos, sino de la excelencia del carácter. Pero la vida tenía otros planos para él. Tras un exilio de 8 años en la inhóspita isla de Córcega, Séneca fue llamado de vuelta a Roma por la emperatriz Agripina. La misión era ambiciosa y peligrosa: educar al joven Nerón, el heredero al trono. Aquí comienza la gran tensión de su vida. Como tutor y luego como consejero principal del emperador, Séneca acumuló una fortuna que hoy se contaría en millas de millones de dólares. Poseía villas lujosas, jardines inmensos y prestaba dinero a intereses que hacían temblar a las provincias. Sus críticos, tanto en su época como en la nuestra, lo señalaron con el dedo: ¿cómo puede alguien escribir sobre el desprecio a las riquezas mientras vive rodeado de ellas? Séneca respondió a esto con una honestidad desarmante en sus cartas. Él no dijo que el dinero fuera malo, decía que era una cosa preferible, pero nunca esencial. Su lema era simple pero difícil de ejecutar: posee las cosas, pero no dejes que las cosas te posean a ti. Séneca practicaba lo que hoy llamaríamos pobreza voluntaria. En medio de su opulencia, dedicaba días enteros a comer alimentos sencillos, vestir ropas toscas y dormir en el suelo, para recordarse a sí mismo que, si la fortuna se lo quitaba todo mañana, su alma permanecería intacta. El hombre que teme a la pobreza no es libre, escribía. Esta era su armadura mental mientras caminaba por los pasillos de un palacio que se regresaba cada vez más sangriento. La relación con Nerón fue su mayor prueba estoica. Durante los primeros 5 años del reinado, conocidos como el Quinquennium Neronis, Séneca y el prefecto Burro lograron que el imperio funcionara con una estabilidad asombrosa. Pero Nerón no era un estudiante dócil. A medida que el emperador descendía a la locura, el asesinato y el exceso, Séneca fue encontrado atrapado en una jaula de oro. Vio a Nerón matar a su propia madre, Agripina, y se vio obligado a redactar la carta al Senado justificando el crimen. Este es el punto más oscuro de su biografía, el momento en que el filósofo se mancha las manos con el barro de la supervivencia. ¿Por qué no se fue? Quizás por un sentido del deber estoico, creyendo que su presencia era lo único que evitaba que Nerón fuera aún peor. Pero finalmente, la situación se volvió insostenible. Séneca intentó retirarse 2 veces. En un acto de desprendimiento radical, le ofreció a Nerón devolverle toda su fortuna a cambio de su libertad. Le dijo al emperador: tengo demasiado, y tú necesitas recursos. Nerón, con una hipocresía letal, rechazó el dinero y lo abrazó, prometiéndole lealtad mientras ya planeaba su caída. Séneca se retiró a sus villas, viviendo de forma casi ascética, impidiendo la vida pública y centrándose en escribir sus obras más profundas, como las cartas a Lucilio. Pero en la Roma de Nerón, el silencio no era una protección, era una sospecha. En el año 65, se descubrió la conspiración de Pisón para asesinar al emperador. No hay pruebas claras de que Séneca participara activamente en el complot, pero para Nerón, eso no importaba. El filósofo sabía demasiado y su autoridad moral era un reproche constante a la depravación del tirano. El mensajero llegó a la casa de Séneca con una orden simple y devastadora: debía morir por su propia mano. Lo que sucedió a continuación es una de las escenas más potentes de la historia de la filosofía. Mientras sus amigos se establecían en lágrimas y pánico, Séneca permaneció en calma. Les preguntó, con una ironía teñida de compasión: ¿dónde están los principios de tu filosofía? ¿Dónde esa razón cultivada durante tantos años ante lo que es inminente? No era un hombre desafiante, era un hombre que finalmente ponía en práctica la lección que había estudiado cada noche de su vida: el arte de morir. El proceso fue lento y agónico, un reflejo de las dificultades de su propia vida. Primero, se cortó las venas de los brazos y las piernas, pero su cuerpo anciano y consumido por la dieta estricta no dejaba fluir la sangre con rapidez. Pidió entonces cicuta,
el mismo veneno que mató a Sócrates, pero su sistema no lo absorbía. Finalmente, pidió que lo llevaran a un baño de vapor, donde el calor sofocante terminó por asfixiarlo. En cada paso de este calvario, Séneca continuó dictando a sus secretarios. Sus últimas palabras no fueron de odio hacia Nerón, sino de consuelo para quienes lo rodeaban. No murió como un millonario, sino como un hombre que se había despojado de todo mucho antes de que el verdugo llegara a su puerta. La muerte de Séneca fue su obra maestra. Fue el momento en que la teoría y la práctica se fundieron en un solo acto de voluntad. Nos enseñamos que no importa cuántas posesiones acumulemos, la verdadera libertad consiste en estar listos para dejarlas ir en cualquier momento. Su vida fue una lucha constante entre la ambición humana y la aspiración divina a la virtud. Fue un hombre que vivió en el fango de la política, pero que nunca dejó de mirar hacia las estrellas de la razón. Muchos lo tildan de hipócrita por su riqueza, pero quizás es más útil verlo como un hombre que entendió que la virtud es más difícil, y por tanto más valiosa, cuando se practica en la abundancia que en la carencia. Es fácil ser humilde cuando no tienes nada, lo difícil es serlo cuando lo tienes todo. Séneca nos dejó un legado de cartas y tragedias, pero sobre todo, nos dejó una pregunta que resuena en nuestra era de consumo desenfrenado: si hoy perdieras todo lo que tienes, ¿quién quedaría debajo de tus posesiones? Él eligió cómo morir porque pasó toda su vida eligiendo cómo pensar. Entendió que el tiempo no es algo que se nos da, sino algo que se nos quita cada segundo que pasa, y que la única forma de poseer el tiempo es vivirlo con propósito. La historia de Séneca no es solo la crónica de un suicidio forzado bajo un imperio decadente. Es el recordatorio de que, incluso en los tiempos más oscuros, bajo el mando de los hombres más crueles, el ser humano conserva una última frontera de libertad que nadie puede invadir: su propio juicio. Séneca el millonario murió hace 2 milenios, pero Séneca el filósofo sigue vivo cada vez que alguien decide no ser esclavo de sus deseos, cada vez que alguien enfrenta una pérdida con dignidad y cada vez que entendemos que la riqueza no se mide por lo que hay en nuestra cuenta bancaria, sino por la paz que habita en nuestra mente. Al final, no somos dueños de nuestras casas, de nuestro dinero ni de nuestro prestigio. Solo somos dueños de nuestras decisiones. Y Séneca, en su último baño de vapor, decidió que su muerte sería el testimonio final de que un hombre puede vivir en un palacio, pero solo su carácter decidirá si ese palacio es una prisión o una escuela de virtud. Su vida nos invita a no juzgar a los hombres por sus circunstancias, sino por su dirección. Él falló, dudó y cometió errores, como cualquier otro ser humano. Pero nunca dejé de intentar volver al camino de la razón. Su historia es la prueba de que el estoicismo no es para personas perfectas, sino para personas que, a pesar de sus debilidades, se niegan a ser víctimas del destino. Séneca nos demostró que se puede ser rico sin ser miserable, poderoso sin ser cruel, y lo más importante, que se puede morir sin haber perdido nunca la verdadera vida. Hoy, cuando el mundo nos empuja a desear siempre más, a temer la pérdida y a aferrarnos a lo efímero, la voz de Séneca vuelve desde el pasado para decirnos: nada es tan nuestro como nuestra propia alma. Aprendamos de aquel millonario que supo soltarlo todo, que el mayor tesoro es saber que, pase lo que pase afuera, dentro de nosotros existe un santuario de quietud que ninguna fortuna puede comprar y ningún tirano puede destruir.